Hola, ¿cómo están? El Salvador se alista el próximo 4 de febrero para elegir a su nuevo presidente en medio de duras críticas por la vulneración de derechos humanos en ese país y una estrategia de Estados Unidos en esta nación centroamericana. También bajo intereses geopolíticos y una población que no ha logrado salir de la extrema pobreza. Es más, hay 200,000 personas más pobres según el último informe de la CEPAL. Hoy vamos a analizar los escenarios y qué realmente está en juego en medio de este nuevo proceso electoral. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está en juego en El Salvador. El Salvador entre reelección y pobreza. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar esta nación centroamericana. Ahí la tienen, El Salvador, un país que enfrentará un proceso electoral el próximo 4 de febrero. Van a elecciones presidenciales, también legislativas, y están en disputa los siguientes partidos. Lo ven graficado allí con sus logotipos. Nuevas Ideas, liderado por el actual presidente Nayib Bukele, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, con Manuel Flores, y la Alianza Republicana Nacionalista Arena, con el candidato Joel Sánchez. También un país con un patrón electoral, este padrón que asciende a 5.5 millones de una población de más de 6.3 millones. Se juega también una continuidad o un cambio. El polémico escenario actual lo marca la Corte Suprema de Justicia, que es además el máximo tribunal en esa nación centroamericana, que le otorgó una autorización al actual presidente para que pueda ir a una reelección. Vamos a desplegar más datos a propósito de El Salvador. Y es que la tasa de pobreza en esta nación sigue siendo una de las más altas de toda América Latina, alcanzando un 28.4%. Así lo reseña el Banco Mundial. Pero la tasa de pobreza extrema se ha incrementado en más de 8.7% según el último informe de la CEPAL. Estamos hablando de cerca de 200,000 personas que han caído en extrema pobreza en El Salvador. Arena ha sido el partido que más tiempo ha gobernado el país, lo ha hecho por 20 años, 4 mandatos presidenciales consecutivos desde 1989. Y recordemos que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lo hizo durante 10 años desde la gestión 2009. Más datos para reflejar el panorama que aqueja a esta nación centroamericana. Y es que los recursos para erradicar la pobreza disminuyeron en 25 millones de dólares durante la gestión de Nayib Bukele. Mantiene también casi 2 años un régimen de excepción, graficado en nuestro mapa, una acción que ha querido instaurar como una política de seguridad violatoria, no solamente a los derechos humanos, sino también a todos los tratados internacionales. Para ello recibimos a nuestros invitados, nos acompañan en directo. Vamos a iniciar justamente con el primero de ellos, a quien le damos la bienvenida al mapa. Eugenio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo para Telesur. Me gustaría recibirte y preguntarte de manera puntual. Hay datos alarmantes que se manejan en El Salvador, del cual poco se habla. Uno de ellos es la extrema pobreza. La pregunta es, ya te tengo en pantalla, ¿a qué se debe este fenómeno y por qué el gobierno Nayib Bukele no ha logrado revertir esta situación? Muchas gracias, saludo a Telesur. Efectivamente, uno de los mayores debilidades del gobierno de Bukele es precisamente el dominio, la falta de dominio sobre la economía. El Salvador está a la cola de los índices de desarrollo de toda la región centroamericana y donde menos experticia ha demostrado Bukele ha sido precisamente en el rango económico. Su gobierno tiene fuertes señalamientos sobre casos graves de corrupción desde la pandemia. Ha anulado, por ejemplo, todos los mecanismos de control, los mecanismos de acceso a la información pública, las auditorías
sobre los funcionarios y las instituciones del Estado. Entonces, el tema económico es muy grave. Por ejemplo, la deuda es la que más se ha incrementado en este gobierno de Bukele, en 9.000 millones de dólares se ha incrementado. Esto es extraordinario en relación a los anteriores gobiernos. La productividad se ha caído. Básicamente esto tiene que ver con que no llega inversión externa, ya que no hay credibilidad sobre la seguridad jurídica de El Salvador. Para los inversionistas, por ejemplo, no es fácil invertir en El Salvador si no aseguran tener un lobby fuerte con la familia Bukele, ya que esa es la única garantía para poder asegurar sus inversiones. Entonces, la baja de las inversiones, una excesiva deuda externa, el incremento de la corrupción y la opacidad con que se desempeña el gobierno ha dado al traste con la situación económica del país, en la que evidentemente ha crecido muchísimo la pobreza, ha disminuido las posibilidades de fuentes de empleo y la sostenibilidad del país se está dando precisamente porque la población ha encontrado ya hace rato una válvula de escape en la migración. Es la migración la que está sosteniendo la economía del país. Por ejemplo, actualmente las remesas están llegando a cerca de 8.000 millones de dólares anuales y ese es el rubro que principalmente está sosteniendo la economía del país. O sea, no son las políticas públicas a nivel económico de Bukele, sino la migración con las remesas es lo que está medianamente manteniendo a flote la economía del país. Porque este gobierno hasta hoy no ha presentado, como lo manda la Constitución, una estrategia de desarrollo nacional, un plan de desarrollo nacional. Tras 4 años y medio de gobierno, Bukele hasta hoy nunca ha ofertado un plan de desarrollo nacional. Y están los intereses de por qué el gobierno no ha logrado revertir estos datos alarmantes. Hablamos que 200.000 personas han caído en extrema pobreza de los últimos informes emitidos no solamente por la CEPAL, sino también por el Banco Mundial. Vamos a sumar a nuestro otro invitado. Está con nosotros el profesor César Villalona. Profesor, qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Me gustaría profundizar en un tema. Mucho se conoce a El Salvador por esta política de lucha, y lo voy a entrecomillar, contra la criminalidad. Pero, ¿qué realmente está detrás de toda esta situación? Porque también hay vulneración de derechos humanos, y si esto en un futuro le va a ocasionar un costo al Estado, ¿cuál sería? Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Con respecto a la pregunta, aquí hay muchos indicios de que puede haber un pacto entre el gobierno y los grupos criminales. Ha habido información que ha circulado de medios alternativos. Se conoce que el fiscal anterior había iniciado una investigación, fue destituido ilegalmente y se impuso un fiscal de manera ilegal, la forma en que fue destituido el otro y elegido este. Y este ha desatado una persecución contra la oposición política. Ese pacto parece que consiste en que los grupos criminales bajen los asesinatos, las extorsiones, pongan una cuota de presos, pero a cambio el gobierno no le extradita cabecillas, a Estados Unidos, que lo está pidiendo, no captura cabecillas. Y de acuerdo a los datos de la PNC, le está dejando las armas, le está dejando el dinero, le está dejando los celulares, porque hay una contradicción entre el Twitter de Bukele, que habla de 76.000 pandilleros presos, y los datos que da la Policía Nacional Civil, de 2.700 armas decomisadas. Eso significa que 73.000 pandilleros no tenían armas, un poco más. Eso significa que de 26 capturados, 25 no tenían armas. 3 millones de dólares decomisados significa que tenían 40 dólares. 16 millones de celulares decomisados significa que habían 58.000 sin celulares. De cada 5, 4 sin celulares. Eso es muy extraño, y que se dejan capturar de manera pacífica, porque no ha habido respuesta de los grupos criminales. Solo un policía muerto en un departamento que no se sabe a qué se debe. Profesor, cuando usted nos da estos indicios, datos que no coinciden, ¿podríamos entender que esto se trataría de una supuesta estrategia para posicionar a Bukele en estas elecciones? Bueno, el problema principal del país desde que terminó la guerra ha sido la delincuencia. El principal problema señalado por la población.
El económico era el segundo, hoy el económico está primero. La gente percibe una mejoría en la seguridad. Si es por el resultado de un pacto, bueno, el gobierno le da posibilidades de tener apoyo popular, porque la gente constata una mejoría en cuanto a la reducción de homicidios y los pequeños negocios a través de la reducción de las extorsiones. Eso electoralmente da resultados. Ahora, esa no es una solución estructural al problema. También hay indicios de que hay empleo público para estos grupos y que están replegados. Acaban de capturar en México y luego lo llevaron a Estados Unidos a uno de los pandilleros más connotados de los que estaban ahí en la cárcel, pedido por Estados Unidos. No se sabe cómo fue que llegó allá y lo están juzgando. Entonces hay mucha oscuridad alrededor de este tema y violación de derechos humanos, obviamente, porque hay miles de personas presas que no han cometido delitos. ¿Qué repercusiones podría tener eso? Bueno, demandas, cuando esto se normalice, porque tenemos un estado de excepción que ya va para 2 años, ya no es de excepción, que elimina 3 garantías constitucionales, capturan a cualquiera, no tenemos derecho a un abogado, no tenemos derecho a las 72 horas, no pueden violar la correspondencia, cualquiera puede ser capturado, solo con que una persona diga que ahí vive una persona vinculada a la pandilla. Todo el mundo está expuesto, es un mecanismo de contención social, pero en la medida que la gente constata mejoría, le reconoce al gobierno, digamos que ha logrado mejoría en esa variable, que es muy importante. Pero van a venir problemas. La solución no es estructural. Si mañana este gobierno sale, o cuando salga, aquí van a venir muchas demandas. No sabemos qué va a pasar con la gente que está trabajando en el gobierno, que le han dado empleo y está vinculado a grupos criminales, ya sea ellos o familiares. Hay indicios de todo eso, muchos indicios. Nosotros conocemos personas que trabajan en el Estado que nos expresan eso. Entonces, electoralmente puede dar un resultado, pero eso se puede revertir. Una estrategia, nos dice el profesor César Villalona. Le pido a Eugenio Chicas Martínez que también se mantenga en línea con nosotros. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través del portal web Prensa Latina, que está titulando "La oposición en El Salvador desconfiada del voto en el exterior". Luego de iniciado el sufragio en el exterior vía internet, varios candidatos han manifestado sus dudas. Incluso el candidato del Partido Alianza Republicana Nacionalista, Joel Suárez, hablaba de un posible fraude. La manera como el Tribunal Supremo Electoral desarrolla este proceso es bastante confusa, decía el candidato. No creemos que haya transparencia en todo el proyecto del voto en el exterior y eso nos preocupa. Nos preocupa que pueda existir un posible fraude, expresaba Suárez. El voto electrónico, que comenzó el sábado 6 de enero, ya ha recibido hasta el viernes 71.351 votos para las elecciones presidenciales. Este sufragio solo contempla a 741.094 salvadoreños con ese DUI o cédula de identidad con dirección o domicilio en el extranjero. Así las cosas en El Salvador. Ya volvemos. Sumamos otro elemento para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Ustedes ven en esa imagen tanto al actual presidente Nayib Bukele como a los presidentes de Estados Unidos. El expresidente, por su lado republicano, Donald Trump, y por otro lado el demócrata Joe Biden. Y es que recordemos que Nayib Bukele en los últimos meses se ha mostrado confrontacional a algunas políticas implementadas por la administración estadounidense, a las cuales inclusive ha calificado como injerencistas. Un cambio en su discurso que está pasando dentro del Ejecutivo salvadoreño y sobre todo tomando en cuenta
que ha tenido o sostenido reuniones muy cercanas, sobre todo con la ala radical republicana en el Congreso estadounidense, bajo el pretexto de implementar políticas de seguridad. Eugenio Chicas Martínez, cuando vemos imágenes como esta, la pregunta ¿es realmente cierto lo que sucede en esta prácticamente confrontación con Estados Unidos o es una estrategia? ¿Cómo entender este acercamiento y alejamiento al mismo tiempo de una administración que utiliza este país prácticamente como un pincel, digámoslo así, en Centroamérica para delinear su estrategia en medio de más de un gobierno muy distante de una frase muy marcada en nuestra región, la integración? Efectivamente, Bukele desde el principio de su gobierno siempre marcó un claro acercamiento a las posturas republicanas. De hecho, él tuvo una relación muy cordial, muy cercana con Donald Trump, con el gobierno de Donald Trump, y siempre mantuvo una actitud distante de los demócratas. Actualmente lo que vemos es sencillamente una estrategia electoral para lo que Bukele es muy hábil. Él mantiene un lobby muy cercano con los republicanos, incluso son republicanos quienes le llevan el lobby con las instituciones de Estados Unidos, y él lo que está jugando precisamente es al cálculo político de que Trump y los republicanos puedan volver al gobierno en las elecciones de noviembre, y en esto esa alianza tiene a la base un concepto. Bukele lo que ha ofertado, lo que ha encontrado es un atajo para poder resolver los problemas de la criminalidad, de la delincuencia, vía la represión, sin atender las raíces sociales y económicas que implican un problema tan grave de esta naturaleza. O sea, los problemas de la criminalidad en El Salvador, todo mundo sabe, organismos internacionales, estudiosos, la academia, que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas del país. Bukele ha hecho a un lado y se ha pronunciado públicamente contra los objetivos del milenio de Naciones Unidas porque ha encontrado un atajo, y es capturar, encerrar a los pobres, capturar y criminalizar a los pobres para de esa manera contener el tema de la criminalidad sin resolver la esencia económica y social del conflicto salvadoreño. En esto coincide con los republicanos, en encontrar una vía rápida, un atajo para resolver un problema estructural que sería una buena calca para otros países que padecen del mismo problema, como Honduras, como Ecuador, es no atender el desarrollo económico y social y utilizar la represión como canal fundamental para resolver problemas de mucha data. Y en esto, pues, la coincidencia de Bukele con Marco Rubio, con Trump, con esta parte muy conservadora de los republicanos, es una estrategia de Bukele, una estrategia electoral de Bukele para alimentar sus posturas políticas y mantenerse en esa esfera conservadora. Con Ecuador, en realidad, Eugenio, porque en Honduras el panorama es completamente otro desde que la presidenta Xiomara Castro asumiese también las líneas del gobierno. En un narcoestado, lo decías bien, pero con el anterior presidente, recordemos, con Juan Orlando Hernández. Hay que hacer énfasis también en ese detalle que marca también cómo funciona esta estrategia bajo el pretexto de supuestamente marcar líneas de acción por la defensa con la presencia de Estados Unidos. Vamos a presentarles nuestra leyenda. César, te pido que la revisemos juntos para continuar con el análisis. Esto lo reseñaba Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, que además, le comento, ha sido titular en varios medios salvadoreños esta jornada. A días de las elecciones presidenciales para el próximo 4 de febrero, Borrell decía, parece que Nayib Bukele tiene un amplio respaldo social. Uno puede estar más o menos de acuerdo con determinadas políticas, pero es a los ciudadanos a los que corresponde emitir su veredicto. Profesor César Villalona, casualidad,
la declaración de Borrell en medio de un contexto electoral y sobre todo, cómo entender esta contradicción. Es decir, es bien visto lo que sucede en El Salvador, lo que sucede en Ecuador, cuestionado lo que pasa en Nicaragua y en otros países latinoamericanos y caribeños. ¿Qué decir? Bueno, aquí hay un gobierno de derecha que está persiguiendo al FMLN, el partido de izquierda, durante muchísimos años, que libró una guerra contra la dictadura militar, democratizó el país, y los gobiernos de derecha no son rechazados ni por el de Estados Unidos ni por los europeos. Si aquí hubiera un gobierno de izquierda, Estados Unidos intentara desestabilizarlo o hasta derrocarlo. No importa si el gobierno fuera demócrata o republicano. Igual Obama dio golpes de Estado en América Latina, en el caso de Honduras, en el caso de Paraguay, a Dilma Rousseff. Y también lo hacen los demócratas. Ok, lo hacen todos, los demócratas con perdón y los republicanos. El gobierno de Estados Unidos es enemigo de la izquierda y la fuerza progresista. Los europeos también, son países imperialistas, enemigos de las revoluciones. El candidato aquí de Estados Unidos es Bukele. Ya lo dijo en la OEA un representante de Estados Unidos que aquí no hay violación al marco legal. Y vino un alto funcionario a decir que la repostulación o la reelección de Bukele, si lo reeligen, es un asunto de los salvadoreños. Europa lo va a reconocer y lo va a reconocer el gobierno de Biden. Está claro eso. Ahora, la reelección de Bukele es ilegal. Es decir, las elecciones no son legales. Las elecciones presidenciales del 4 de febrero son ilegales. Si Bukele es elegido, aquí surge un gobierno de facto, un gobierno no reconocido por las normas legales. Hay 6 artículos de la Constitución que prohíben la reelección. El 152 es muy claro cuando dice que no puede ser candidato el que sea presidente 6 meses antes, consecutivos o no, en el periodo inmediatamente anterior al nuevo periodo que va a surgir de las elecciones. Y Bukele tiene más de 4 años como presidente. Ahora pidió un permiso para mostrar como que él está cumpliendo con un requisito legal. No necesitaba eso. Y también el 154 establece el periodo. Son 5 años ni un día más, entre otros. Bukele lo sabe. Pero la Sala de lo Constitucional, impuesta ilegalmente por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, destituyeron 5 magistrados un día y ese mismo día eligieron 5. Eso es ilegal. No hubo ningún proceso de antejuicio para destituir a los que estaban, ni hubo listas, entrevistas para elegir a los que entraron, que estaban en la calle y los juramentaron. Todo eso es ilegal. Esa sala aparentemente le habilita para ser presidente. No lo puede habilitar porque la Constitución lo prohíbe. Sin embargo, lo va a reconocer la Unión Europea y lo va a reconocer Estados Unidos, porque aquí hay un proyecto contrarrevolucionario. Aquí gobierna un clan empresarial. La familia Bukele tiene 12 grandes empresas y tienen 2 propósitos históricos. Uno es liquidar a la izquierda. Lo que no pudo hacer el gobierno de Estados Unidos, los militares, la oligarquía, contra el FMLN durante la guerra y después de la guerra, que el Frente tuvo 2 victorias presidenciales, lo está haciendo Bukele. Bukele le ha dado un golpe al FMLN. Eso es innegable. Entró, salió de ahí y ha creado un proyecto y le dio un golpe fuerte y lo está persiguiendo. Tiene 500 sindicatos sin legalidad. Está persiguiendo a organizaciones populares. Es decir, no es solo el Frente. Levantando casos de corrupción, etcétera, inventándose expedientes con el fiscal impuesto. Y el otro propósito es transitar hacia la oligarquía. La familia Bukele tiene 12 grandes empresas y cuando terminen su periodo no sabemos qué tiempo van a estar. Y esto marca una gran preocupación, sobre todo para todos los salvadoreños, el hecho de qué realmente está en juego en esta nación estas próximas elecciones. Si podría resumirlo en una frase, profesor, ¿cuál sería? Si Bukele gana las elecciones, no hay que reconocerlo como presidente. Es un presidente de facto, no reconocido por el marco constitucional. Y las legislativas municipales están llenas de irregularidades que podría explicar mucho mejor que yo Eugenio Chicas. Pero ahí hicieron un montón de cambios, incluyendo en el cociente, la forma de elegir los diputados que salen por cociente, para favorecer al partido mayoritario. De manera que aquí lo que hay es un matadero electoral en febrero y en marzo. Estas elecciones no son limpias, no son libres. Están basadas en un fraude por la vía de la reelección y también hay fraudes técnicos, administrativos y penales.
De nuestros invitados, Eugenio Chicas Martínez y a César Villalona, a quienes agradecemos por compartir hoy sus análisis en el mapa. Nosotros vamos a revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también impactan en el mundo. Talef Ali-Salem nos va a comentar sobre Marruecos, este reino que presidirá el Consejo de Derechos Humanos. Sí, esta nación que avasalla territorio del pueblo saharaui. ¿Qué sucede? ¿Qué implicación genera esto? ¿Qué reacciones se desatan? Veamos. La elección de Marruecos para presidir el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas supone una clara violación de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquí la contradicción y la doble moral, la hipocresía de las Naciones Unidas, ya que Marruecos ha sido condenado en varios informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, incluso del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, por cometer violaciones de derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental, por detenciones arbitrarias, por asesinatos y torturas a decenas de saharauis. Actualmente Marruecos ha sido elegido para presidir este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que yo creo que es una decisión que deja claro que este organismo caduco de las Naciones Unidas tan solo sirve a las fuerzas del gran poder. El otro candidato que se presentaba a esta candidatura era Sudáfrica, y quedaba evidente, según los reportes de la prensa desde Ginebra, que el lobby de Israel se movilizó para apoyar la candidatura de Marruecos, ya que no querían de ningún modo que Sudáfrica llegara a presidir este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el nombre de África. Yo creo que esto deja claro una vez más que no se cuidan los derechos humanos, no se cuidan los derechos de los pueblos, no se cuidan los derechos de las personas por parte de las Naciones Unidas, sino que se cuida siempre el interés de las grandes potencias, y la elección de Marruecos para presidir el Consejo de Derechos Humanos deja claro y deja evidente una vez más la ineficacia de las Naciones Unidas. Recordemos que Marruecos ocupa hasta la actualidad de forma ilegal el territorio del Sáhara Occidental, expulsó a gran número de la población saharaui que se encuentra actualmente en campos de refugiados y practica las violaciones más duras contra la población saharaui que vive en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Gracias a Talef Ali-Salem, participando en nuestra coordenada que nos ubica en otros hechos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Finalizamos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son los puntos más relevantes sobre este tema. Hay un pacto evidente con grupos criminales con el objetivo de posicionar políticamente a favor de Nayib Bukele en estas elecciones. Bukele es el candidato de los Estados Unidos, muy cercano por esto al ala republicana de Donald Trump. La estrategia sería eliminar a la izquierda de esa nación, pero por eso se amplían las persecuciones políticas, juicios infundados contra dirigentes políticos. Y según la CEPAL, la extrema pobreza ha ascendido ya a 200,000 personas y erradicarla no es una prioridad del presidente hoy candidato a una reelección, Nayib Bukele, en El Salvador. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.